A los que esperaban aprender algo más del libro de Romanos, tendrán que esperarse porque año nuevo, prédica nueva, pero vamos a hacer una pausa cortita, más que nada como es un domingo especial, un domingo de Santa Cena, y por amor a los trasnochados, para que no se nos haga tan larga la tarde, esta vez el Señor me mostró una enseñanza o varias enseñanzas que nos deja este libro de Jonás, que por lo general enseñamos a los niños. Se enseñan en la escuela dominical. De hecho, tenemos un pequeño corito que de seguro todos lo recuerdan. Pero escudriñando un poquito más en la palabra, nos damos cuenta que hay harta enseñanza que Dios Padre nos quiere dar a cada uno de nosotros. No tan solo a los niños, sino que también los grandes, los jóvenes, todos podemos aprender de lo que Dios nos quiere enseñar por medio de Jonás. Bueno, y para iniciar este libro, vamos a hacer igual un poquito más corto los dos primeros capítulos. Como ustedes saben, Jonás fue un profeta de Israel, fue comisionado por Dios para ser su siervo, el caminar junto a él y proclamar su verdad dentro de Israel. Y como más o menos ya sabemos, le mandó una encomienda muy especial que tenía que ir a una ciudad específica a entregar una palabra, pero nuestro amigo Jonás rehusó y tuvo algunos problemas en el camino. Bueno, como tal, el ejemplo que nos deja acá es que tenemos un Padre Celestial que es nuestro Maestro, que nos quiere enseñar, y muchas veces el discípulo, el que está aprendiendo del Maestro, un poquito porfiado, un poquito duro de cabeza, le cuesta entender, y una de las cosas que el Maestro usa es darle lecciones al discípulo para que aprenda. En este caso, nuestro Padre Celestial, quien es el Maestro, de repente tiene que recurrir a otras lecciones un poquito más duras para que este duro corazón que tenemos algunos hombres se reblandezca y pueda penetrar esa enseñanza que nos quiere dar nuestro Padre. Bueno, este libro de Jonás dice ahí en el primer versículo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Primeramente, averiguando qué significa Jonás, significa paloma. Es un nombre especial. Casi todos los nombres en hebreo, seguro también en otras naciones también tienen un significado. No es solamente un nombre porque sí. Pero él dice ahí, hijo de Amitai. Amitai era el padre de Jonás y su nombre significa verdadero. Cualquiera que no conoce bien la Biblia podría pensar que este libro de Jonás puede que sea una historia, puede que sea una fábula, pero por el contrario es una historia muy cierta, es un hecho histórico. El nombre de Jonás se reseña en otros sectores de la palabra, de la Biblia. Por ejemplo, en 2 Reyes 14:25 hace alusión también a su siervo Jonás, hijo de Amitai, que también puso una profecía respecto del rey Jeroboam. Pero podemos decir que esto que sale aquí escrito en este libro es un hecho histórico, es verdadero, no es una fábula ni una parábola, es algo verdadero que ocurrió. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo cita en alguna instancia que los vamos a ver en esta prédica, cita a Jonás. Después dice, ahí viene la encomienda que le dio Dios, nuestro Padre, a Jonás. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Un mandato del Padre Celestial a este profeta, y como para contextualizar cuál era la situación en Israel y en el mundo en esa época, existía el reino asirio, que estaba en el sector norte de Israel, estaba Israel y habían otras naciones alrededor,
Y esta ciudad Nínive era una ciudad muy importante dentro de Asiria, el reino de Asiria. Actualmente la ciudad de Nínive no existe como tal, sino que hay una ciudad es como una ciudad nueva que se llama Mosul, que está en el norte de Irak, que se ubica más o menos en el mismo sector donde estaba Nínive, que es a orillas del río Tigris. Si se interesan un poquito, échenle un vistazo al mapa, al Google Maps, y vean ahí, busquen por Mosul, la ciudad de Mosul, que queda en Irak, y por ahí, en ese sector, está ubicada Nínive. Entonces, nuestro Padre Celestial le da esta encomienda: ve a Nínive, aquella gran ciudad, una ciudad enorme, de una gran cantidad de población, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Pero, en el versículo 3, nuestro obediente Jonás, ¿qué decía hacer? Dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y aquí es donde empiezan, yo creo que los problemas, primero de Jonás, y de seguro de todo aquel hijo de Dios que dice ser hijo de Dios y que ha proclamado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, ha pedido que nosotros seamos obedientes, seamos fieles, y Jonás decía hacerlo. Más adelante vamos a ver que él proclamaba ser hijo de Dios, pero en el fondo de su corazón no lo estaba haciendo. Y al recibir esta orden, lo primero que hace es huir, pensando que podía esconderse de Dios. Así como un día también Adán y Eva pensaban poder esconderse de Dios después de haber pecado. Qué ignorancia de ellos, qué ignorancia de Jonás, pensando que podían arrancar de la presencia de Dios. Porque Dios está viendo todo en todas partes. Él es omnisciente, es omnipotente, Él puede hacer todo. Esconderse de Él es imposible. No hay cómo esconderse de Dios. Y tampoco hay manera de poder esconder lo que trae nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en ese corazón soberbio que está en ese hombre que está tratando de arrancar? Y justamente ni siquiera se queda en su lugar, sino que trata de irse a otro lugar, como arrancando, como pensando que estando aquí me va a seguir molestando, me voy para otro lado a ver si no me deja de molestar. Pero craso error. Y volviendo a contextualizar cuál era la situación en esa época, teníamos el reino de Asiria, el reino de Israel, y entre ellos no tenían muy buena amistad, de hecho eran enemigos. Y creo que uno de los principales motivos por el que Jonás decide arrancar y no obedecer la palabra de Dios es porque Dios le pidió ir a predicarles a sus enemigos, aquellos que podían darle muerte, aquellos que podían herirle, aquellos que podían hacerle mal. Y para más tiene que llevarle un mensaje terrible. ¿Saben qué? Su ciudad va a ser destruida, así que arrepiéntanse. Imagínense usted, le encomiendan a usted, el Señor le dice, ¿sabe qué? Tiene que ir donde su vecino que está al lado, que es pecador, que es traficante, que es algo muy malo, y tiene que decirle, ¿sabe qué? Conviértete al Señor, porque si no, el día de mañana vas a morir, por ejemplo. Pero no sé si Jonás tuvo miedo o tuvo esta soberbia en el corazón de no querer ir al enemigo a predicarle. O muchas veces tenemos nosotros este corazón endurecido, decirle, no, que es un pecador, ¿cómo voy a ir a decirle, cómo voy a ir a hablarle de Dios si está perdido? O tal me hizo tanto daño, no, yo no le voy a hacer eso. Pero Dios nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. El Señor Jesucristo así lo predica en el Nuevo Testamento. Dice, amad a vuestros enemigos.
Y qué mejor manera de hacerlo que predicar la palabra. Pero aquí vemos a este profeta que era encargado de Dios para predicar su palabra. Y en vez de hacerlo, hacer su deber, sale arrancando pensando que podía escapar de la mano de Dios. Y en este arrancar, como ya muchos sabemos, dice ahí en el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que pensó que partiría la nave. En el 5 también dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vemos como estos hombres que estaban en este barco, que entre comillas estaban ajenos a esta situación de Jonás, ahora se ven involucrados junto con él al estar dentro de este mismo barco. Estando dentro del barco en alta mar, no pueden arrancar, no pueden irse a otro lado, no pueden dejar a Jonás solo. Van todos en el mismo barco y todos correrán la misma suerte. Y el Señor, nuestro Dios, levanta esta tempestad, que de seguro es sobrenatural, no era una tempestad natural. De hecho, ahí dice que los marineros tuvieron miedo. Por lo general, yo ahora en Lota he podido conocer a los pesqueros, a los marineros que hay en ese sector, y son bien gente bien aguerrida, como son de mar, están acostumbrados a vivir en el mar, con el mar embravecido. Y realmente para asustar a un marinero tiene que ser una buena tempestad. Y aquí dice que esta tempestad causó miedo en esos marineros. Y clamaban cada uno a su Dios. De seguro todos eran idólatras, adoraban otros dioses, no al Dios de Israel, al Dios Altísimo. Y cada uno con lo que tenía trataba de aferrarse a su propia fe. Pero miren, ahí me acuerdo, Cristian lo mencionó anoche. Jonás, me entiendo a mezclar los nombres. Jonás estaba ahí en el fondo del barco durmiendo. El lindo. El que tenía que estar ahí al pie del cañón, quizás clamando a Dios, estaba durmiendo, estaba relajado. Y eso es una de las actitudes que provoca el hombre cuando está en el pecado. No es capaz de discernir el peligro, no es capaz de discernir al enemigo. Y, como dice el dicho, camarón que se duerme, se la lleva a la corriente. En este caso, Jonás estaba dormido allá en el fondo del barco, ajeno a esta vorágine de la tempestad que estaban sufriendo. Quizás todos estaban ahí tratando de hacer la amarra, de corregir el curso del barco para poder sobrevivir, pensando que iban a zozobrar, a naufragar. Y Jonás durmiendo, cuando él debería ser el primero que está ahí, quizás clamando a Dios, pidiendo: Dios, aquí mira que perecemos, por favor sálvanos. Pero no, él estaba ahí durmiendo. Y esa es una de las enseñanzas también que nos deja este libro, que cuando el Hijo de Dios se deja estar, se deja llevar y no está en la comunión con Dios y se queda dormido en su pecado, puede ser arrastrado por la corriente, como dice el dicho. Aquí Jonás, si no hubiera estado esos marineros en alerta, quizás hubieran zozobrado, quizás hubieran ya estado en el fondo del mar. Pero Dios mandó esta tormenta para ya primero una llamada de atención, para que este profeta pudiera ahora despertar y hacer algo. Después dice en el 6, en este caso ya el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Después en el 7 dice: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes
y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, también aquí podemos aprender de la palabra de Dios que cuando usted está, porque estos marineros estaban junto con Jonás en el mismo barco, cuando usted se embarca en algo con alguien que no es de la fe, si esa persona no está en los caminos del Señor, lo puede arrastrar a usted también. O si usted está también alejándose del camino del Señor, usted puede arrastrar a otras personas con su pecado. Es una de las cosas que debemos cuidar nosotros cuando hay un versículo que habla del yugo desigual. Cuando uno se une en yugo desigual, se ven los dos afectados. Una yunta de bueyes, cuando uno de los bueyes es más fuerte que el otro o no son iguales, un buey daña al otro y el otro al uno. Se causan daño. Asimismo, cuando usted se embarca, se relaciona con otro que a lo mejor está en pecado, que no sigue los caminos de Dios, que está apartado de Dios, le puede traer problemas a usted, el pecado de él. O si usted está en pecado, puede arrastrar a otros que son inocentes en este pecado. Y aquí vemos como los marineros y el capitán empiezan a decirle: ya, pues Jonás, ponte alerta, clama a tu Dios, por favor, que perecemos. Si seguimos así, nos vamos a hundir, vamos a morir todos. Jonás, haz lo que tienes que hacer. Y ya estaban pensando, alguien tiene la culpa, alguien hizo algo malo. Ya los marineros intuían que alguien de ellos estaba haciendo algo malo y por eso tenían esa tormenta, por eso estaban pasando por esa aflicción. Y bueno, en esa época decían echar las suertes. Me imagino que tiraban algún tipo de dado, algo así, como algo al azar, o sacaban un palito típico, que el que saca el palito más largo, ese es el culpable. Me imagino, no lo describe aquí, pero de seguro estaban buscando que la suerte dijera quién es el culpable. Pero gracias, para suerte de ellos, para bendición de estos hombres, había un Padre Celestial que sí lo estaba mirando en ese instante y les mostró el camino. Dice, entonces en el 8 le dijeron ellos a Jonás: decláranos ahora por qué nos has enviado este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y Jonás no tuvo ningún problema en decir cuál era su fe, cuál era su Dios, quién era, a quién creía. Dice en el 9, y él le respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, les dijo: ¿saben que yo creo en el Dios Todopoderoso, que es omnipotente, que todo lo puede hacer, que puede calmar esta tormenta? Él creó las montañas, Él creó los mares, Él es dueño de todo y Él controla todo. Y dice ahí, y temo a Jehová. Qué mentira más grande, porque cuando Dios le dio una orden, salió arrancando y no tuvo ningún temor, huyó. No pensó o no tuvo temor de Dios, no tuvo esa reverencia, esas intenciones de decir: sí, Señor, yo estoy aquí dispuesto, yo iré. Bien, bendíceme, dame instrucciones, dame palabra para poder predicar. Pero por el contrario, Jonás hizo todo al revés. Se apartó de Dios pensando arrancar de él, pensando que podía alejarse de él. Pero la voluntad de Dios, la misericordia de Dios, le otorgó una oportunidad más y otra oportunidad más y otra oportunidad más, hasta que su corazón cambiara. Entonces vemos como aquí Jonás, profeta de Israel, dice: soy hebreo, soy de esa tierra donde hablan el hebreo, donde creemos en un solo Dios todopoderoso, creador de los cielos, quien hizo el mar y la tierra, y quien puede deshacer esta tormenta. Pero, como hay un versículo en Santiago 2:19 que dice que los demonios creen y tiemblan, no basta solo con creer, hay que obedecer, hay que confiar, hay que entregarse a Dios por completo. Y en el 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera
y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se los había declarado. O sea, incluso Jonás se dio el lujo de contarle: sabe que voy arrancándome, Dios, porque me quiere dar una encomienda que no quiero hacer. Y en el 11 dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada más y más, más y más. Y como que a lo mejor había una intención de decir: ya, deshagámonos de este hombre y quizás todo salga a la normalidad, todo quede en calma. Pero no lo querían hacer. Ellos no querían cargar en su vida, en su corazón, querían cargar con la muerte de un hombre. Ellos querían que Dios fuera quien obrara. Y en el 12 dice, el mismo Jonás les dice: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El mismo Jonás ahora, queriendo, quizás en su misma actitud de arrancar ahora y dándolo todo por perdido, decide indicarles a los marineros: ¿saben qué? Es mi culpa. Mejor tómenme y bótenme al mar y de seguro todo esto se pasará. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, estos hombres, a pesar de lo que dijo Jonás, de pedirles que lo tiren al mar, no, mejor tratemos de volver a la costa para ver si podemos salvarnos. No vamos a matar a Jonás, porque arrojarlo por la borda era su muerte segura. Se iba a ahogar. Y dice en el... Me perdí. Ahí. Entonces clamaron en el 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Miren que por este testimonio que dio Jonás, estando ahí inclusive en desobediencia, diciendo que yo soy hijo de Dios y que creo en un Dios todopoderoso que puede deshacer todo esto, aquellos marineros ahora se volvieron a Dios. Estos marineros que eran idólatras porque decía que adoraban a sus dioses y clamaron a ellos, ahora dicen: no, vamos a clamar a Jehová, el Dios de este hombre que ha predicado o ha dicho como profeta que este Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a clamarle a Él, porque ahora en Él creemos. Y ahí dice: te rogamos, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. No nos obligues a botar a este hombre por la borda, porque no queremos cargar con esta responsabilidad, con este dolor. Bueno, y como que ya no les quedó otra opción, porque el mar se embravecía y se embravecía y se embravecía y cada vez se ponía peor. Y en el 15 finalmente tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se agitó de su furor. Parece que esa era toda la razón de la tormenta. Porque se fue Jonás se fue al mar, al agua, y desapareció la tormenta. Me imagino que salió el sol y se fueron las nubes. Y Jonás ahí cayendo en la profundidad del mar. Y dice ahí: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Miren que Jonás, inclusive siendo desobediente, arrancando de la presencia de Dios, con solo esta declaración que hizo, convirtieron a estos hombres en hijos de Dios. Creyeron en Jehová, creyeron en el Dios de Israel. Y dice ahí, aquellos hombres temieron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificio e hicieron votos. Parece que se convirtieron
y parece que ahora ya no eran idólatras, sino que ahora seguían al Dios del cielo, al único sabio Dios. Pero Jonás ya fuera de borda, seguro está ahí tratando de aletear ahí en el mar, tratando de ver qué podía hacer. Pero Dios le tenía preparada, lo que ya todos sabemos, dice ahí, Jehová le tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, una de las cosas yo creo que siempre nos preguntamos o nos tiran la pregunta si fue una ballena, si fue un tiburón, si fue... No lo dice. Ahí dice la palabra que era un pez, que creo que en hebreo se dice hagad, que se traduce pez. No dice más, no dice si era ballena, si era un tiburón gigante, pero era un pez lo suficientemente grande para que pudiera caber dentro el cuerpo de Jonás. Pero uno podría decir, qué desgracia de Jonás, se lo tragó un pez. Pero resulta que si no se hubiera tragado ese pez a Jonás hubiera perecido. Porque un ser humano en alta mar no puede durar mucho tiempo. Se habría ahogado, se habría perdido. No habría forma de poderlo llevar a la costa, estaban bastante lejos. Sin embargo, Dios tenía preparado este pez. Imagínense, el pez fue más obediente que Jonás. El pez hizo lo que Dios le mandó. Y se tragó a Jonás y mantuvo su cuerpo ahí intacto por estas 3 días y 3 noches hasta que lo entregó afuera. Y ahí se nos acaba el capítulo 1 de Jonás. Y volvemos ahora en el capítulo 2. Ahora ya Jonás parece que tocó fondo, parece que ya no queda otra instancia más porque ya está prácticamente al borde de la muerte. Y yo creo que a muchos de los hombres, si no a todos, cuando llegamos a esa instancia en que ya no tenemos más salida, cuando ya no tenemos más escapatoria, cuando vemos que se nos escapa todo lo que tenemos y no tenemos a qué aferrarnos, ahí nos acordamos del Dios que está en los cielos. Cuando somos quebrantados hasta el máximo, cuando ya no nos queda más a qué aferrarnos, ahí volvemos nuestros ojos al cielo y de seguro muchos en forma espontánea elevan una oración desesperada muchas veces, pidiendo, clamando por vida, por salud, por trabajo, por cualquier cosa que nos pueda llevar a ese extremo de desesperarnos al máximo, que ya no nos quede más opción. El hombre natural que no tiene a Dios, parece que hay que quitarle todo lo material para que reconozca que lo único que tiene es Dios. El hombre puede perder todo, puede perder sus riquezas, puede perder su hogar, puede perder sus bienes, su familia, sus parientes, pero hay una cosa que no va a perder, que es el amor de Dios y su misericordia. Cuando el hombre no conoce a Dios y llega a esa instancia que pierde todo, se desespera, ya no le queda más a qué recurrir. Parece que la muerte es lo único que le espera. Pero cuando sabe que hay un Dios, cuando sabe que hay una instancia final a la cual podemos recurrir y que realmente es lo único que poseemos de valor como hombres, que es Dios, ahí recurrimos a Él. El mundo que no lo conoce recurre después de haberlo perdido todo, después de perder todo, después del final, de no quedar con nada, recurre a Él. Los que son auténticos hijos de Dios, lo primero que hacen es recurrir a Dios. Lo primero que hacemos cuando tenemos un problema es ir a la presencia de Dios y pedir en oración que nos guíe, que nos cuide, que nos quite esa angustia o eso que nos aqueja. Y después recurrimos al resto. Así debería ser para todo hijo de Dios. Entonces vemos acá en el capítulo 2 que ya Jonás, perdiendo todo, eleva esta oración que acabamos de leer en el versículo que leímos.
Entonces dice, oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Aquí vemos que Jonás tiene como cierta seguridad de que él elevó esta oración y Dios le escuchó. Tiene esa certeza en su corazón, tiene esa fe de saber que Dios está escuchando nuestra oración. Cuando nosotros elevamos nuestra oración, cuando oramos los días miércoles, cuando oramos día a día, ¿tiene usted esa certeza de que Dios está escuchando su oración? ¿O tiene esa certeza de que un día esa oración será escuchada, será atendida, será respondida? Yo creo que en gran manera todos lo sabemos. Los que somos hijos de Dios lo entendemos y lo sentimos así. Sabemos que nuestras oraciones van a Dios, van a Él y son escuchadas por Él. Y Dios en su sabiduría y en su voluntad responderá a cada una según su sabiduría y su voluntad lo establezca. Pero aquí dice que Jonás elevó su oración. Señor, mira dónde estoy. Estoy en el fondo del fondo. No me queda más. Clamó a él. Dice ahí, desde el seno del Seol clamé. Aquí estaba tratando de averiguar porque el Seol en el mundo judío era el infierno, donde iban los muertos después de fallecer. Tanto buenos como malos iban todos a este lugar que se llama el Seol, que en griego se llama el Hades. Y estaban ahí esperando a que llegara el Salvador a rescatarlos. Y al parecer, según algunos eruditos, Jonás realmente en el interior del pez falleció, murió. Murió, por eso dice, desde el seno del Seol clamé. Pero hay otros estudiosos también dicen que es como una expresión metafórica, que en realidad era tan terrible lo que le había pasado que era como si hubiera muerto, como si realmente hubiera su alma dejado el cuerpo. Pero yo creo, pensando en lo que vamos a comparar este capítulo con lo que dijo el Señor Jesucristo, yo creo que realmente debe haber muerto en esa instancia. Debe haber pasado al Seol y el Señor, el Dios, lo trajo de vuelta cuando Jonás hizo su clamor. En el 3 dice, me echaste a lo profundo y en medio de los mares me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Como que parece que describía esta instancia mientras se iba profundizando en el agua y casi desesperado ya sin saber qué hacer, describe cómo era esta travesía. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Parece que pese a toda esa desesperación, Jonás en su corazón aún tenía esa esperanza de un día volver a estar delante de Dios. Y dice ahí, más aún veré tu santo templo. Algo de esperanza había en ese corazón desobediente. Y en el 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Parece que sigue ahí cayendo en las profundidades. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Esa certeza que tuvo Jonás de que su oración fue escuchada. ¿Y por qué me detuve tanto en esta oración? Porque cuando nuestro Señor Jesucristo hizo mención a Jonás, se me perdió. Acá. Mateo, capítulo 12, del 39 al 41. Si recuerdan ahí, él respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero
la señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Perdón, he aquí más que Jonás en este lugar. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo usa de referencia esta, le llama ahí señal del profeta Jonás, donde dice que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, estará 3 días y 3 noches en la sepultura, al igual que Jonás. Y si vemos en el capítulo 2 de Jonás, dice primeramente: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, una vez que padeció la cruz, murió, su cuerpo fue tomado y llevado a la sepultura. Y a partir de ese instante tuvo 3 días y 3 noches completas. Y nuestro Señor Jesucristo también fue al Seol, al igual que Jonás. Una vez estando ahí, nuestro Dios Padre Celestial lo trajo de vuelta y lo resucitó al tercer día y después de la tercer día y la tercera noche. Asimismo también Jonás, estando en el intestino de esta ballena, también estuvo estos 3 días y estas 3 noches y lo trajo de vuelta para que cumpliera esta misión. Con una pequeña gran diferencia, que Jonás estaba en pecado por desobediencia, pero nuestro Señor Jesucristo estaba con nuestro pecado en obediencia. Él fue a la muerte, fue a la sepultura, en lugar nuestro, para nuestra salvación, tomando nuestro pecado y nuestra transgresión. Y estuvo ahí también 3 días y 3 noches padeciendo por nosotros, y nuestro Padre Celestial lo resucitó y lo trajo de vuelta para que volviera a su trono a reinar, como hasta el día de hoy. Pero acá Jonás estuvo en el vientre de este pez, clamó desde lo profundo de su intestino, y Dios lo escuchó. Y cuando lo escuchó, en el versículo 10 del capítulo 2 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, quiere decir que este pez navegó hasta la orilla y volvió a Jonás con vida, Jonás ahora completito, con todo su cuerpo completo, funcional, para ahora cumplir el cometido que Dios le encomendó. Y vemos que ahora el corazón de Jonás cambió. Ahora nuestro Padre Celestial le dio estas pruebas, estas aflicciones, para que ese corazón duro se reblandeciera y ahora fuera obediente y hiciera su cometido. No vamos a revisar los otros capítulos para que no se nos alargue tanto, pero veremos que si bien Jonás obró conforme a la voluntad de Dios, algo quedaba en su corazón que no estaba bien, que lo vamos a ver quizás en otra prédica, pero el hombre fue llevado a este extremo para que comprendiera cuál era la voluntad de Dios y cómo ser obediente a Dios. Y eso es lo que a los hombres parece que no hay otra manera de que podamos entender. Ahora, si bien Dios podríamos pensar que Dios es castigador, es malo con nosotros, mira, llevó a Jonás a las profundidades del mar con un pez, pero yo creo que Dios fue misericordioso con Jonás, porque en el momento que Jonás desobedeció podría haber dicho: ya, entonces, chao Jonás, y elijo a otro, porque podría haberlo hecho. Pero no, Dios en su voluntad dijo: no, Jonás, a quien he designado para que haga esta tarea.
Y si bien Jonás trató de escapar y alejarse de Dios, Dios tuvo la misericordia de darle una oportunidad de enderezar su camino, de corregirlo, quizá con dolor, con aflicción, pero al final Jonás comprendió y su corazón entendió de qué es lo que tenía que hacer y cuál era la voluntad de Dios. Muchas veces nos pasa, no sé si le ha pasado a hermanos que parece que están sufriendo constantemente, tienen una calamidad sobre otra, y uno piensa, ¿no será como otro Jonás que está ahí en el fondo del mar, en un pez, por el que le pasa una y le pasa otra y le pasa otra? Tengamos cuidado, tengamos paciencia, cuidémonos a nosotros mismos, no seamos que nosotros seamos un Jonás, que Dios nos llamó. A lo mejor te llamó a ser diaconisa, a ser diácono, y tú le hiciste el quite y no obedeciste. O te llamó a predicar la palabra de Dios a alguien, o te mandó a simplemente a asistir a la iglesia y aprender de la palabra de Dios. Y tú le estás haciendo el quite y arrancas de Dios como lo hizo Jonás. A veces no nos damos cuenta. Y así como Jonás se quedó dormido en el fondo del barco, a veces también nos quedamos dormidos y nos empezamos a perder, nos empezamos a alejar de Dios y sin saber que hay un peligro alrededor nuestro que nos pueda condenar, que nos pueda llevar al desastre por no estar atentos, por no estar velando, por no estar en comunión perfecta con nuestro Dios. Estamos cayendo, así como Jonás fue cayendo, porque si se fijan fue cayendo cada vez mal en peor. Estaba bien antes de la encomienda, se le dio la encomienda, arrancó, se fue al barco, después se fue al fondo del mar, y después casi estuvo en el Seol. Fue cada vez de mal en peor. Grande enseñanza nos deja esta vida de Jonás, que pasó hartas peripecias, pero que se aplica a nuestra vida, que no dejemos pasar así como una historia que se les da a los niños, sino que también hay pequeñas, grandes enseñanzas que nos deja, y que cuidémonos y cuidemos al resto también, cuidemos a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro próximo, que quizás también sea un próximo Jonás que está ahí desobedeciendo, que está arrancando de Dios. Esperemos que no sea así, que nuestra iglesia sea siempre obediente, siempre fiel a Dios, y que siempre estén llegando más hermanos en el conocimiento de la palabra, y que sea porque nosotros fuimos obedientes a Dios y predicamos la palabra y le dimos a entender al mundo quién es Dios, quién es el Salvador y qué destinos tiene este mundo de aquellos que no están con Dios. Bueno, hermanos, muchas gracias. Este ha sido la primera prédica del año. Espero que haya sido de bendiciones, que aprendamos siempre algo de nuestro Dios. Siempre nos tiene que enseñar de su palabra. Oremos. Oh Padre amado y Padre santo, por medio de tu palabra siempre tú nos enseñas, nos corriges, nos llevas por tus caminos. Padre, te pedimos siempre nos ayudes a estar atento a ella, estar aprendiendo, estar escudriñando y meditando en tu palabra. Que no pase en vano, que no sea una simple lectura, sino que sea una constante aprendizaje día tras día. No nos dejes, Padre, que nos durmamos ni que nos perdamos así como Jonás. Sabemos que tú lo pusiste de ejemplo para que nosotros no cometamos esos mismos errores, que caminemos siempre en fe, caminemos siempre unidos a ti, estemos siempre, Padre Santo, en comunión contigo en todo tiempo. Ayúdanos, Padre, a seguir perfeccionándonos, a seguir en el camino de la fe, a seguir tus pasos y los de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, lo pedimos y lo dejamos en tus manos. Y lo pedimos en el santo nombre de aquel a quien esperamos, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano.